Hola, buenos días a todos. Hoy es viernes y de vuelta ya de las vacaciones. Bueno, vacaciones en parte porque con el gripazo que tuve no pude disfrutar mucho como disfrutó mi mujer y mis hijos. Yo solamente con pastillas, tosiendo mucho y todavía no estoy muy recuperado, pero en fin, aquí estamos. El versículo que quería compartir hoy era: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 5, verso 1. Perdón, tenemos paz para con Dios. En el Antiguo Testamento había muchas clases de ofrenda y una de las ofrendas era precisamente ofrenda de paz. De paz. ¿Qué es paz? Paz es cuando no hay discusiones, ni hay pelea, ni hay guerra, ni hay absolutamente nada entre dos naciones o entre dos personas o no sé cómo decir algo más. Eh, Mayormente entre las naciones se firman la paz para estar ya eh, bien el uno con el otro, no tratar ya de hacer cosas que vayan en contra de las necesidades o de la voluntad del otro pueblo. La paz aquí en este mundo es muy difícil, pero el Señor estableció estos sacrificios, sacrificios de paz, ofrenda de paz. ¿Por qué? Porque había una necesidad de estar en paz con Dios. ¿Eh? Por eso el pueblo tenía que ofrecer esas ofrendas y esos sacrificios de paz. Dios no quería usar de su poder o estar en guerra con la humanidad o con el pueblo de Israel en ese entonces, porque estos sacrificios fueron dados precisamente al pueblo de Israel, pero por no estar en guerra con ellos, para establecer una paz entre Dios y el pueblo de Israel, o entre Dios y cada persona en particular, pues había necesidad de unos sacrificios de paz. Sí, sabemos que había sacrificios por el pecado, pero sacrificio de paz era realmente muy importante porque hay necesidad de que nosotros y Dios estemos en paz. Había esos sacrificios que se ofrecían y realmente eh, eh, hacía que el pueblo no fuese destruido, como muchas veces Dios le dijo a Moisés: apártate y te voy a levantar otro pueblo, porque este es pueblo de dura cerviz. Había necesidad de sus sacrificios de paz que eran presentados también continuamente, ¿no? Personalmente y también por el pueblo, por el pueblo también. Había esa necesidad para establecer la paz entre Dios y este pueblo, este remanente o esta persona, porque la mayoría de las veces pues no atendemos muy bien eh, las cosas de Dios y tenemos que estar realmente en paz con Él. Es necesario. El Antiguo Testamento habla de eso. Ahora, aquí en el Nuevo Testamento, lo que nos dice este versículo es eso: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya aquí la paz ha sido establecida por medio de Jesucristo. Él no solamente vino para morir por nosotros, para el perdón de nuestros pecados, sino también para establecer la paz entre Dios y el hombre. Una paz que está ya sellada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a tener necesidad, como el pueblo de Israel en aquel entonces, de hacer sacrificios de paz continuamente
trayendo cordero, sino que hay una paz que es verdadera, que es ya para siempre, que ha sido establecida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día, pues eso es, nosotros tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Esto implica que tenemos que estar en Jesucristo, que es nuestro Cordero, ¿eh? Que es como eh, si continuamente el Cordero de la paz o este sacrificio de paz está ahí a favor nuestra. Es decir, por medio de Jesucristo. No hay otro medio para estar en paz con Dios. Mucha gente puede estar haciendo sacrificios de paz, levantando columna de humo, haciendo muchísimas cosas para tratar de estar en paz, pero si no lo hacen por medio de Jesucristo, no van a tener nunca paz con Dios. ¿Eh? La paz con Dios se estableció precisamente en la cruz del Calvario, donde nuestro Señor dijo, consumado es. Consumado es que ya Él, todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento han sido consumados en Cristo Jesús. Recordáis que cuando se presentaba los holocaustos era algo, pero cuando Dios siempre se presentaba y le ofrecían sacrificios, siempre era algo que se consumía en un instante. Por eso aquí la palabra consumado es grandiosa, porque en Cristo Jesús se consumen todos los sacrificios, lo de los holocaustos, lo del perdón del pecado, lo de la paz, lo del todo, absolutamente todos los sacrificios han sido consumados en la cruz del Calvario por medio de Jesús. Algo realmente rápido. La prueba es que el Señor dijo consumado es y enseguida entregó el Espíritu. No sé si recordáis la ave cuando trataba de apartarla y descendió fuego del cielo y consumió absolutamente todo. O cuando Manoa, cuando le dieron la nueva de que iba a nacer un hijo llamado Sansón, y ellos ofrecen alimento y sacrificio, es consumado en el mismo instante. Dios ha establecido la paz por medio de Jesús. Ha establecido el perdón de pecado por medio de Jesús. Él es el holocausto perfecto. En Él se consumen todos los sacrificios y todas las ofrendas que están establecidas en el Antiguo Testamento. Por eso es que aquí dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor mismo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y esa paz no es como la que el mundo nos da, sino que es una paz ya para siempre, establecida para siempre, por medio de Jesucristo. Recuerdo un pastor en Francia que le estaban preguntando que si era posible la paz entre, no recuerdo qué naciones eran las que estaban en guerra, y este pastor dijo que si no teníamos paz en nosotros mismos, poca paz íbamos a tener con los demás. Es bueno tener paz consigo mismo, deleitarnos y gozarnos en esta palabra. Tenemos paz para con Dios. Deleitarnos en lo que el Señor Jesús dijo, consumado es.
Yo siempre había pensado que el consumado es porque el Señor había muerto y ahí nos perdonaba los pecados a todos. Pero el consumado es porque se consume en él todo tipo de sacrificio. Ya no tenemos que ofrecer sacrificio. Por el perdón de nuestros pecados tenemos a nuestro Señor. Y esa paz realmente es la que necesitamos cada uno de nosotros. Tener paz, muchas veces nuestros corazones se atribulan. Nuestros corazones tienen miedo, tienen temor. Y cuando oímos todo lo que está pasando en este mundo, hay un poco de pánico. ¿Qué pasará con el mundo? ¿Está cerca ya el anticristo? ¿Está cerca ya la venida del Señor? Y tenemos ese temor en vez de tener esa paz y esa tranquilidad de la cual realmente no debe importarnos si está pasando algo. Por supuesto hay que orar, ¿no? Yo siempre que oro, digo la verdad, siempre oro por Jerusalén, porque hay un salmo que dice, pedid por la paz de Jerusalén. Oro por el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, a pesar de que algunos dicen que Israel no es el pueblo de Dios, Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y aunque nosotros hemos sido añadido, porque somos el Israel espiritual, no podemos separarnos del otro, no podemos separarnos del otro. La otra vez oí yo a alguien que decía que Israel no era el pueblo de Dios, que eso era del Antiguo Testamento y ahora el pueblo de Dios es la iglesia. Efectivamente, es la iglesia, pero también dice Pablo que cuán mayor gozo será cuando ¿eh? ellos sean restablecidos y ellos sean, porque hay un remanente que el Señor tiene dispuesto. Hay lo que dice el Apocalipsis, 12.000 de cada tribu. ¿Cómo podemos decir que Israel no es el pueblo de Dios? Si el pueblo escogido. Tenemos las mismas características que Él. Somos especial tesoro. Somos pueblo escogido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiso escogernos a cada uno de nosotros y formar un Israel realmente espiritual. Yo muchas veces cuando veo la diferencia entre Jacob y Israel, Jacob era la carne, Israel es la carne. E Israel, cuando habla de Israel, habla del espiritual. Era la misma persona, pero muchas veces el Señor cuando se refiere a ello dice, oye tú Jacob, es decir, oye tú carnal, mundano, o cuando dice oye Israel se refiere a lo espiritual, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a lo que está de parte de Dios y ha sido sanado y guardado por Dios. Sí, era la misma persona. Jacob y Israel eran la misma persona, solamente que el nombre le cambió. ¿Por qué? Porque Dios había hecho la paz con Jacob. Había hecho no solo la paz, sino que además lo llevó a un área espiritual que ya él no podía hacer las cosas que hacía antes, ni podía participar de las cosas de antes. Él ya tenía que andar con un bastón porque no me acuerdo si es su cadera o el muslo de la cadera, fue tocado por Dios y ya él no podía andar como andaba, no podía andar siendo Jacob, él tenía que andar ya siendo Israel, príncipe de Dios. Nosotros también hemos sido sacados de Egipto
hemos sido engañadores, hemos sido mentirosos, hemos tenido ira, hemos rechazado, hemos hecho muchísimas cosas malas, pero ahora hemos sido llevados a otro nivel por la misericordia de Dios. Dios ha cambiado nuestro nombre. Ya no somos Jacob, ya somos Israel. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Ya Jacob tuvo que ir a levantar otro altar a Betel, donde había tenido la visión de la escalera, porque Dios se lo mandó. Y tenía que dar gracias porque Saúl ya no le tenía el odio que pensó que podría tenerle. Ya Jacob había alcanzado un nivel espiritual tremendo. Su nombre fue cambiado de Jacob a Israel. Muchas veces si lee la palabra de Dios verá que hay momentos en que dice, oye tú Jacob, y otro momento dice, tú Israel, pueblo mío. La misma persona, dos nombres diferentes, igual que nosotros. Hemos pasado de un nivel bajísimo a un nivel de honra porque somos ahora hijos del Dios viviente. Y hemos alcanzado la paz. Ya no tenemos necesidad de ningún otro sacrificio. Jesucristo es el sacrificio perfecto, es la ofrenda perfecta, es todo perfecto delante de Dios. Y nosotros tenemos que estar escondidos. Bueno, estamos escondidos en Cristo. Y si no lo estamos, debemos escondernos en Cristo y revestirnos de Cristo. La paz con Dios. Es necesario que podamos vivir en paz con Dios y que los temores, los miedos, el pánico, la angustia, todo pueda salir de nosotros. Todo. Es tremendo esa palabra, consumado es. Es tremendo lo que nos dice Pablo aquí. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Sacrificio perfecto. Sacrificio de amor. Aquí lo voy a dejar en mano y que Dios les bendiga y a la semana que viene.